Buenas noches, mi nombre es Oscar Carranza y yo soy miembro de la Escuela para los Ministerios Ann and Joe Newhoff en la Universidad de Dallas. Es un placer de darle la bienvenida a todos ustedes a nuestra serie de conversaciones llamada Faith Connect. Faith Connect es copatrocinada por la Escuela de Ministerios Newhoff y por la Diócesis de Dallas. Por medio de esta serie, estamos explorando temas y desafíos que enfrentamos y cómo responder a estos desafíos. Hoy tendremos una conversación con Fátima Monterrubio Cruz, la quien discutirá el tema cómo leer la Biblia en casa. Fátima Monterrubio Cruz ha servido en una variedad de ministerios en parroquias y escuelas con un enfoque en catequesis, preparación sacramental y pastoral juvenil. Fátima tiene una licenciatura y una maestría en teología de la Universidad de Notre Dame. Fátima, mil gracias por estar con nosotros y adelante. Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. La verdad es que este tema es algo muy importante para nosotros como católicos, como cristianos. Es la palabra de Dios. Y lo que me gustaría hacer es ofrecerles algunas claves, algunas pistas para saber cómo se puede leer, interpretar y orar con las escrituras en su casa y en especial en familia. Yo tengo dos hijos pequeños, así que yo tengo esa perspectiva de cómo podemos rezar como familia con la Biblia. Y también les quiero mencionar que esta presentación, junto con otros recursos, los vamos a hacer disponibles por un enlace que se va a compartir aquí. Entonces, no se preocupen por tomar notas o decir qué dijo o qué estaba en ese slide, porque se puede buscar por este enlace la presentación y algunos otros recursos. Y pues bueno, como todo lo bueno es importante empezar con una oración. Y para esta oración me gustaría pedir la intercesión particular de San Jerónimo. Tal vez, y también veo que se acaba de compartir ese enlace para poder acceder a esos recursos y también esta presentación. Así, ojalá ahí puedan ver lo que necesiten, lo que les ayude. San Jerónimo es un amigo, se puede decir, por varios años pertenecíamos a una parroquia de San Jerónimo y pues es una gran persona, un gran santo para pedir su intercesión en este tema por su trabajo. Toda su vida, casi la dedicó a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Entonces, esta oración es la oración que se usa en la misa en su festividad, que es el 30 de septiembre. Entonces, cuando se empieza la misa, esa oración colecta es esta, que habla un poco de la vida de San Jerónimo y por qué lo veneramos o lo estimamos como santo y vemos, nos dirigimos a él como ejemplo, como inspiración de la vida cristiana. Entonces, les invito a que me acompañen a empezar con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Francisco, apenas este 30 de septiembre pasado,
escribió una carta apostólica dedicada a San Jerónimo y describió precisamente esta estima tierna y viva que tuvo San Jerónimo por la Sagrada Escritura. Y habla de la herencia que nos ha dejado a San Jerónimo a través de su vida y sus obras. Y lo describe como un santo, alguien que fue un incansable estudioso, traductor, profundo conocedor y apasionado divulgador de la Sagrada Escritura, además de un experto guía espiritual. Y pues, ¿quién mejor que un experto guía espiritual para la Biblia que nos acompaña esta noche y en todos nuestros esfuerzos de acercarnos, ¿no? De tener este encuentro con la palabra de Dios viviente? Tal vez sepan un poco de su obra maestra, la Vulgata. Él fue la persona que tradujo la Biblia al latín. En su época, en el cuarto siglo, ya existía la Biblia completa en una traducción griega. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y ya el Antiguo Testamento había sido traducido por una comunidad judía en Alejandría, en Egipto. Pero Jerónimo decía, oye, pero ¿cómo puede ser que hay tantas personas que hablamos latín y no exista la Biblia en latín? Eso se tiene que cambiar. Yo tengo que hacer algo, porque es algo tan esencial para nosotros como cristianos. Y con el apoyo del Papa de ese entonces, comenzó esa obra maestra de revisar los evangelios, los salmos, y eso lo empezó en Roma y aún ya después se fue a Belén y continuó este trabajo que duró varios años de traducir no solo del griego al latín, sino también del hebreo, de la lengua original de mucho del Antiguo Testamento al latín, para que todos pudieran tener acceso a la Biblia, para que todos pudieran tener este encuentro con la palabra de Dios viviente. Y pues se recibió con gran afecto, todos muy emocionados de tener la Biblia en su idioma, en su lengua, ¿cómo no? Entonces, de ahí viene ese nombre, la Vulgata, que todo el pueblo cristiano, toda persona lo recibió con gran afecto. Y pues sí, obviamente ha dejado una huella imborrable en los estudios bíblicos, San Jerónimo, pero más que eso, como nos señala el Papa Francisco en su carta apostólica, lo que quiero hacer es extenderles la invitación de amar lo que Jerónimo amó. ¿No? El Papa dice específicamente que quiere lanzar un desafío, de modo particular a los jóvenes, dice, que vayan en busca de su herencia como cristianos, de un patrimonio cultural insuperable que deben tomar posesión. Apasionense de esta historia, que es de ustedes, ¿no? Aún 16 siglos después de San Jerónimo, él nos sigue enseñando lo que significa el amor de Cristo, un amor que no se puede separar del encuentro con su palabra. San Jerónimo dijo que la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo, ¿no? Es una relación, no se puede el uno sin el otro. Y por esta razón, el centenario actual, que fue la ocasión de esta carta apostólica, dice, representa una llamada a amar lo que Jerónimo amó, ¿no? A redescubrir sus escritos y dejarnos tocar por el impacto de una espiritualidad que pueda describirse como un deseo inquieto y apasionado de un conocimiento más profundo del Dios de la revelación. No menciona una capacidad de memorizar algo, usar citas que nos convienen o saber hechos, datos. Más bien es un deseo de conocer más profundamente ese Dios de la revelación. Y nos dice el Papa, ¿cómo no vamos a escuchar esa invitación, esa exhortación de Jerónimo que le hacía a sus contemporáneos, ¿no? De leer muy a menudo las divinas escrituras, o mejor, nunca el texto sagrado se te caiga de las manos,
¿no? En otra ocasión, creo que fue una homilía, el Papa Francisco dijo, imagínense si consultáramos la Biblia con la misma frecuencia que consultamos nuestros teléfonos celulares, ¿no? Yo a cada rato, ¿no? Para ver mensajes, para ver emails, para ver, para tomar fotos, qué horas son, ¿no? A cada rato ando viendo mi teléfono. Si yo consultara la Biblia con esa frecuencia, este mundo sería diferente, ¿no? Yo sería una persona muy diferente. Entonces, esa es la invitación del Papa Francisco, y la invitación que yo les quiero hacer hoy de amar lo que Jerónimo amó, que es esa palabra de Dios. Lamentablemente, como sabemos muy, muy bien, existen muchos retos, ¿no? Y eso lo reconoce el Papa Francisco en esta carta. Dice, lamentablemente en muchas familias cristianas nadie se siente capaz de dar a conocer a sus hijos la palabra del Señor con toda su belleza, con toda su fuerza espiritual. Y pues sí, es difícil, ¿no? Tal vez en esa breve reflexión de San Jerónimo digas, ay, pues qué padre, ¿no? Si yo también me pudiera ir a un desierto o a Belén a estudiar, a dedicarme a la palabra de Dios, entonces, pues sí, yo también, ¿cómo no voy a ser experto en la Biblia? Pero esa no es mi realidad, o sea, yo no puedo hacer eso, yo no entiendo qué puedo hacer yo. Y precisamente es por eso que el Papa Francisco quiso establecer una festividad litúrgica, un domingo de la palabra de Dios. Y ese se celebra, lo acabamos de celebrar, el tercer domingo del tiempo ordinario. Y apenas lo instituyó y se celebró el primer domingo el año pasado, entonces hace 2, 3 semanas se acaba de celebrar por segunda vez este domingo de la palabra de Dios. Y la intención es animar una lectura orante de la Biblia. O sea, podemos recoger una Biblia y empezar a leer y pues tal vez sí dé fruto. Esperemos en Dios que sí. Pero una lectura orante es algo un poco distinto, ¿no? Orar con las escrituras, familiarizarnos con una palabra de Dios. Porque de ahí se enriquece todo lo demás, todas las demás manifestaciones de religiosidad. Todo lo demás se orienta si buscamos esa palabra de Dios viviente, ¿no? Si nos dirigimos a esta cumbre de la fe, el misterio de Cristo. Entonces, pues sí, existen esos desafíos, esos retos, pero pues también en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que se sentían incapaces y indignos de predicar o escuchar la palabra de Dios, ¿no? Tenemos a Moisés, por ejemplo, que era tartamudo y decía, ¿cómo yo voy a predicar tu palabra, Señor, si no puedo hablar? Jeremías, el profeta, dijo, yo estoy demasiado joven, ¿no? Y Pablo dijo, ¿cómo me van a hacer caso a mí? Que yo perseguía a los cristianos. Ahora soy su líder o cómo va a estar eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos debe animar a seguir intentando, que aun cuando no nos damos cuenta, se pueden estar sembrando esas semillas que darán frutos de forma inesperada. Entonces, aunque sea difícil, no se desanimen. Y lo bueno es que Dios viene a nuestro encuentro, ¿no? Dios no se queda ahí en el cielo, ahí cómodo, se revela, se da al hombre, ¿no? Esta acción de compartir su mismo ser es lo que llamamos revelación, ¿no? Se da a conocer a sí mismo y también su plan para salvarnos, ¿no? Él viene hacia nosotros, como vemos en esta imagen, es el padre del hijo pródigo, ¿no? Aun cuando está muy lejos todavía, lo ve, lo reconoce y le da la bienvenida con un gran abrazo, con una fiesta, una celebración, ¿no? Él viene a buscarnos, él quiere establecer o reestablecer
una relación íntima con nosotros, ¿no? Es, la revelación de Dios es un don de sí mismo, el que quiere, que desea profundamente compartir su mismo ser. Y también quiere, por medio de este don que nos da, que nos comparte, quiere hacernos a nosotros capaces de responder, de conocerle y de amarle, más allá de lo que podemos nosotros con nuestras propias fuerzas. Y Dios se muestra a sí mismo por medio de grandes acontecimientos, como lo narran en las Sagradas Escrituras, y también a través de las palabras que iluminan el significado de esos acontecimientos. Vemos, si recogemos una Biblia y empezamos a leer, al inicio vemos que pues desde la creación Dios da testimonio de sí mismo, se da a conocer por medio de su creación, de todo lo que ha hecho. Podemos ver huellas, podemos ver el designio de Dios por toda la creación. También se manifestó a nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, ¿no? Les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. También vemos otro ejemplo con Noé, que Dios sella una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes, ¿no? Con el diluvio, con el arco iris. También con Abraham, él lo elige y sella una alianza con él y con su descendencia. Y de esa descendencia de Abraham forma su pueblo, el pueblo de Dios, al que reveló su ley por medio de Moisés. Entonces, vemos como Dios no se queda callado, ¿no? Por medio de la Biblia nos enseña, ¿no? Cómo se acerca a su pueblo, elige a alguien, personas inesperadas, personas que, pues yo, la verdad, yo no los elegiría. Yo más bien elegiría a alguien con poder, con sabiduría, con un ejército. Pero vemos que Dios forma una alianza con personas inesperadas, con personas que, que pueden mostrar el poder de Dios, porque no es por sus propios méritos, ¿no? Ninguno de nosotros merecemos eso, pero aún así Dios nos quiere establecer esa relación íntima, y eso es lo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Esa alianza. También vemos que pues, Dios cumple sus promesas, ¿no? En los profetas, Dios prepara a su pueblo para recibir el Mesías, el que viene a liberar, a redimir, a traer la salvación destinada para todos. Ahora sí, no solo para el pueblo elegido de los israelitas, sino todo el mundo, a nosotros también. Y pues sabemos de su vida, de sus hechos, por medio de los 4 evangelios, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por cierto, los evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús, es lo que nos dice el catecismo. Y también en la misma Biblia, en la carta a los Hebreos, oímos que en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas, pero ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿no? Él quiere dar todo de sí y hasta da su propio Hijo, ¿no? Jesucristo se da a sí mismo. Y pues las cartas y todo lo del Nuevo Testamento que se encuentra en la Biblia después de los Evangelios es una proclamación de este mismo Mesías prometido que viene a salvar a todo el mundo, a todos nosotros, ¿no? Es Jesucristo, la palabra definitiva del Padre, ¿no? Hablamos de la palabra de Dios en esos dos sentidos, no solo la Biblia, sino también Jesús, la palabra
um, del Padre. Y pues muchas veces como que nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Y pues no podemos entender la Biblia si no entendemos esa unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la unidad de estas dos partes de la Biblia se deriva de una unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento, como ya mencionamos, la creación, Noé, Abraham, Moisés, todo lo que sigue, prepara el Nuevo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo Testamento. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Vemos el árbol en el paraíso, vemos a Eva, que por medio de ella y esa elección viene la muerte al mundo, entra. Pero también vemos a la Virgen María y por medio de su sí, su obediencia y la muerte de Jesús en un árbol, recibimos la vida eterna. Entonces, podemos ver ese como un ejemplo de cómo podemos leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en unidad para que uno esclarezca el otro, para que podamos ver qué tiene que ver uno con el otro. Y pues es como dije, es importante entender que no hay distinción, ¿no? A veces alguien puede decir, ay, ese Dios del Antiguo Testamento es de justicia, pero el Dios del Nuevo Testamento es de amor, de misericordia. No, pues no, no, es el mismo Dios, es un Dios. Y la verdad, si buscamos, hallamos ejemplos de ambas características, de justicia y de misericordia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Entonces, recibimos el Antiguo Testamento, lo veneramos, porque está ordenado sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo, Redentor. Por lo tanto, como cristianos, recibimos devotamente esos libros que expresan el sentimiento vivo de Dios y los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre. Es lo que nos dice un documento Dei Verbum, que salió del Segundo Concilio Vaticano, y se dedica a la Biblia, a la revelación, ¿no? Hay muchas cosas, muy bueno que salió del Concilio Vaticano II, y entre ellos fue un documento de Verbum que se dedica a esto, a cómo podemos recibir esa riqueza que es la Biblia, cómo podemos interpretar y entender lo que nos ofrece Dios por medio de esto. No solo a los israelitas, sino ahora a nosotros también como cristianos. Y pues si me pregunto cómo puedo leer la Biblia, cómo puedo entenderlo, hay que leerlo como un relato de amor, ¿no? Es el gran drama del diálogo entre Dios y su pueblo, ¿no? Que tiene lugar en una historia vivida de un pueblo envuelto por su amor, ¿no? Aquí tenemos una imagen del Cantar de los Cantares, o pues también es un buen ejemplo para poder ver cómo se puede leer la Biblia con muchas perspectivas distintas, ¿no? El Cantar de los Cantares se puede leer en referencia al pueblo de Israel, ¿no? En el cual originó este texto, en el cual Dios va y busca a su esposa amada, que es su pueblo. También se puede tomar en referencia a la iglesia, esposa de Cristo. Se puede tomar en referencia a la alma,
individual de uno y cómo Dios desea esa intimidad con cada uno de nosotros, ¿no? Es, Eso es lo básico, lo más importante. Tenemos que entender que Dios nos quiere comunicar su amor y redención, porque si no, lo que entendemos, por bonito o sabio que parezca, cuando estamos leyendo las escrituras, no es la verdad revelada que Dios nos quiere compartir. ¿No? Solo se puede entender con esa perspectiva de que Dios nos quiere y nos quiere comunicar su amor por medio de la Biblia. Entonces, seguimos con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo interpretar, cómo puedo leer la Sagrada Escritura? Como dije, es un relato de amor. Y dije relato y no historia, porque a veces cuando decimos historia, lo que se nos viene a la mente es como cuento de hadas, ¿no? Hubo una vez o algo así. Pero pues no es una historia bonita, así que alguien inventó, ¿no? Es un relato, algo real. Y tal vez se haya preguntado, bueno, pero ¿qué en la Biblia es verdad? ¿No? Y pues es una pregunta buena, pero también algo complicada, porque lo que hay que hacer es distinguir un poquito entre lo que se encuentra en la Biblia y lo que nos comunica, lo que nos enseña la Biblia. Y eso no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque se puede encontrar todo tipo de cosas en la Biblia, ¿no? Si cualquier cosa que yo pueda que me convenga, yo puedo decir, pues esta cita concuerda con este punto de vista, ¿no? Yo me apoyo en la Biblia, ¿no? Casi cualquier cosa que puedas pensar, puedes encontrar algo en la Biblia para disque apoyarte, ¿no? Pero eso no es lo mismo que decir, esto es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia encontramos algunas realidades culturales como la esclavitud. El hecho que se encuentre la esclavitud en la Biblia no quiere decir que sea correcto, que sea justo, pero, pero sí existe. Sí vemos cosas que dice San Pablo sobre cómo tratar a un esclavo, por ejemplo. Pero lo que hay que atender es la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Hay que preguntar algo y ver más allá de una pregunta así, de ver más bien ¿qué quiero decir? La unidad de todas las escrituras, ¿no? Porque pues sí, contienen los libros de la Biblia algunas cosas imperfectas y adaptadas a su tiempo, pero demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina, es decir, lo que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Am, cuando los escritores humanos, los autores humanos, am, tuvieron sus faltas o limitaciones culturales, pues aún así Dios los usó y no como títere, no como robot, sino que les dio un papel real, auténtico, en esta escritura y aún así nos enseña cómo nos ama y qué nos quiere comunicar, que es su vida, su, su que es gracia, ¿no? Lo que llamamos gracia es esa vida divina que Dios nos quiere compartir. Entonces, lo que tenemos que tener en mente cuando estamos tratando de interpretar la Sagrada Escritura es que vemos, hay que estar atentos a lo que Dios quiso revelar por medio de estos autores para nuestra salvación. No hay que leer todas las escrituras como una unidad con Jesucristo en el centro. Ok, pues en Éxodo, por ejemplo, cuando platica de Moisés del matrimonio,
menciona divorcio. Bueno, Moisés sí permitió el divorcio, pero Jesús dijo, no, en el principio no era así, ¿no? La intención, el designio de Dios desde la creación fue la unidad entre hombre y mujer. Entonces, hay que tener todo eso en mente y tener a Jesucristo bien en el centro cuando intentamos interpretar cualquier pregunta. Y también tener como contexto la tradición viva de toda la iglesia, ¿no? Porque solo así vamos a obtener una interpretación auténtica, ¿no? Porque podemos apoyarnos en el magisterio de la iglesia, que es decir, el oficio que se encarga de enseñar estas verdades, ¿no? Que yo sí puedo agarrar la Biblia y la puedo leer, pero si consulto a expertos, pues rinde más, ¿no? Puede dar más fruto, porque personas sí se han podido dedicar al estudio de la Biblia y yo me puedo apoyar en eso. Eso puede ser un gran recurso para mí. Y pues también hay que tener en mente el sentido de los textos sagrados, el sentido en el cual se escribió originalmente y pues poner atención a trayectorias, patrones de, pues de misericordia, de amor, de esas características, ¿no? Para poder interpretar a cada libro, también según su género literario, ¿no? Yo no puedo leer un poema de la misma forma en que leo historia, un, un relato de la creación, por ejemplo, que encontramos en Génesis, no intenta presentar una realidad científica o una narrativa histórica. La verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras, como nos dice este documento de Dei Verbum, es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y también nos da un marco de referencia para entender la relación entre el hombre y Dios, nuestra relación con Dios, entre el hombre y la creación de todo el mundo creado, entre hombre y mujer, ¿no? Entonces el fundamentalismo, literalismo, que lee el relato de Génesis y dice, no, es que tuvo que ser así. Dios creó en 7 periodos de 24 horas, porque así lo dice y no me importa lo que diga la ciencia, pues no es lo que creemos como católicos. Una mejor interpretación tiene en cuenta un punto de vista mucho más amplio que eso y reconoce que lo que nos da Génesis no es ciencia, no es historia. Génesis, y con este ejemplo de los 7 días de la creación, nos da un punto de referencia litúrgico, un esquema litúrgica para entender mi lugar en la creación. ¿No? Estos 7 días están orientados hacia el sábado, el día del Señor, hacia alabar al Señor, esa recreación, deleite de la creación. Entonces, lo que me quiere decir Génesis no es, ok, cronológicamente personas, dinosaurios, no es eso, no es más bien Dios me creó, nos creó a cada ser humano con una dignidad porque nos ama, porque nos creó a su imagen y semejanza. Y eso cambia cómo vivo mi vida, cómo me refiero a los demás, cómo estoy en relación con la creación, con mi prójimo, con mi esposo. Eso es lo que nos quiere decir, esa es la verdad que quiere, que es consignada a estas sagradas letras. Eso es lo que nos dice este documento de Verbum, ¿no? Entonces, tenemos que, en cada pregunta que tengamos, atender diligentemente al contenido y la unidad de toda la escritura, ¿no? Teniendo en cuenta la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe. Y pues
por eso es que este evento se llama La Biblia en mi casa, más que un libro entre todos los demás, porque es más que un libro, ¿no? Es más como una biblioteca, en cierto modo, ¿no? Algunos preguntan, pero ¿hay que tomar todo lo que dice la Biblia de manera literal? ¿Se puede tomar una biblioteca de manera literal? Pues no. Cada sección de la biblioteca se tiene que leer según um, un lente interpretativo distinto, ¿no? Según su género literario. Y la Biblia así funciona, ¿no? Es una biblioteca, hay varios libros en la Biblia. Pero también sí sigue siendo un libro con el mismo autor divino. Entonces hay esa relación entre cada uno de los libros, una unidad entre todas las Sagradas Escrituras, pero también hay que poner atención a cada uno de esos detalles, ¿no? El Cantar de los Cantares, como se lee, no como una narrativo histórico, sino una expresión de amor, de deseo. Entonces, si nos preguntamos, pues, ¿cómo se lee la Biblia? No solo lo recogemos y ya, ¿no? Si quiero leer, por ejemplo, Don Quijote, pues sí, lo puedo agarrar y hacer mi mejor esfuerzo, pero si quiero entender en realidad, pues consulto comentarios, expertos, personas que saben de eso, que han estudiado, ¿no? Y por eso podemos apoyarnos en estos padres de la iglesia, personas como San Jerónimo, ¿no? Y también apoyarnos en ese contexto que nos da la Sagrada Liturgia, ¿no? Se supone que esa es la homilía, ¿no? Toman las lecturas y nos ayuda a entender qué es lo que Dios nos quiere comunicar por medio de estas lecturas. Y así podemos reconocer todo de manera que produzca más fruto, ¿no? Si yo me pongo a leer el Antiguo Testamento, puede que entienda varias cosas, pero si me apoyo en San Agustín, por ejemplo, puedo saber y reconocer cómo varios eventos y personajes son una anticipación simbólica de Jesús, ¿no? Por ejemplo, homilías de San Juan Crisóstomo, que enseñan, iluminan cómo el cordero que se sacrifica en la Pascua judía en Egipto y se salvan los hebreos por su sangre es una prefiguración de Cristo, ¿no? El Cordero de Dios. O, por ejemplo, Isaac, que va llevando el leño en sus hombros en camino a ser sacrificado. Pues Cristo también, ¿no? Se llevó su cruz hasta el Calvario, ¿no? Hasta su sacrificio. Entonces le da, no sé, más profundidad, riqueza. Si podemos leer y recibir y venerar lo que está en la Biblia con la ayuda de comentarios de expertos. Para ilustrar esto, tengo un ejemplo. En nuestra familia comemos un espagueti almendrado delicioso de mi abuela Pelancha. Y pues o sea, no puede faltar para Navidad, para Año Nuevo. Se tiene que hacer el espagueti de la abuela Pelancha. Y pues antes de que ella escribiera la receta, pues ella se ponía a hacerlo y yo más o menos veía cómo lo hacía y ya de joven dije, oye, ¿me la escribes, abuela? ¿Me puedes anotar cuáles son estas cantidades? ¿Cómo se puede hacer? Yo un día me gustaría hacerlo. Y pues sí, dijo, ¿cómo no, mija? Y ahí se puso a escribir y fue en un papel así como este y son varios ingredientes sin cantidades exactas, mucho, dice al tanteo y ahí le vas viendo y tú le pones y también pues ya después de haberme metido la pata 2 que 3 veces dijo, ay no, es que la crema se pone hasta el final o notas que se van añadiendo ya después
Am, y pues ahora sí tengo, tengo esa receta. am, y, y mi abuela falleció ya hace 4 años, pero cada vez que hacemos ese espagueti almendrado, es como si ella estuviera ahí con nosotros, se hace presente, ¿no? Y pues es una tradición importante y es más que un platillo, no es, no es solo un espagueti, un tipo de pasta que se pueda hacer. O sea, sí, si te doy la receta, puedes hacer el espagueti almendrado y tal vez te salga muy bien, pero en mi familia lo que se hace es que mi tía Gaby, por ejemplo, me llama a mí, yo le llamo a mi mamá y decimos, a ver, ¿cómo estuvo esto? Y esto fue para un refractario, fue para 2 refractarios, ¿cuántos almendras son? Esto es en gramos, ¿cuánto es en onzas? Y pues ahí tenemos que comparar notas y ayudarnos, porque aunque tenga la receta, pues solo tiene sentido dentro de esta tradición familiar, ¿no? Entonces, así más o menos se puede entender la Sagrada Escritura y obviamente cada analogía como esta tiene sus límites, pero sí nos puede ayudar a entender ciertos aspectos de esta relación entre tradición y Sagrada Escritura, aunque siempre van juntos. La iglesia y la tradición apostólica existía ya antes de que el Nuevo Testamento fuese escrito, ¿no? Ya se hacía el espagueti antes de que se escribiera la receta, por decirlo así. Y los apóstoles predicaron el evangelio oralmente antes de escribirlo, ¿no? Después los apóstoles designaron obispos para que estos tuvieran una autoridad de continuar las enseñanzas, ¿no? Yo le puedo llamar a un experto en cocinar, a ver, tú que me aconsejas cómo hacer este paso de la receta y tal vez me dé muy buenos consejos, pero no tiene la autoridad que tiene mi mamá, hija de mi abuela, de saber, esto es lo que quería decir Pelancha. Ella se refería a esto, no tiene un contexto um, autorativo para poder decir, esto es lo que se está comunicando aquí. Y pues por eso nos apoyamos del magisterio. Esa es esa autoridad que sabe que nos puede ayudar a descubrir esas riquezas, esta ricura que vemos aquí. Y pues la Sagrada Escritura es algo que se venera como este único depósito sagrado que contemplamos y que es fuente de riqueza. Por eso este ejemplo del espagueti almendrado. Y pues es algo que contiene tesoros admirables de oración, ¿no? Pues claro que usamos la Biblia en la misa, ¿no? Es la primera parte de la misa, se dedica a la liturgia de la palabra, pero también en otros tipos de oración, por ejemplo, la liturgia de las horas. Es una forma de dedicar toda hora, todo el día a Dios por oración de los salmos, una meditación de la palabra de Dios, de cánticos y bendiciones. Y se reza a ciertas horas, la liturgia de las horas. Y de ese modo, en todo el mundo hay personas que están rezando la liturgia de las horas y están consagrando todo el tiempo a Dios. Es una forma de orar sin cesar, como nos pide San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Y pues vemos aquí una imagen de la liturgia de la palabra, pero pues no es solo, ok, ya se terminó la liturgia de la palabra, ok, ya terminamos con la Biblia, ahora la Eucaristía. No, más bien ambas partes son importantes y nos nutren, nos dan ese pan de vida, como nos dice esta cita, ¿no? La Iglesia ha venerado siempre las sagradas escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, ¿no? No dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra
de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia, ¿no? Por eso reverenciamos el ambón y también el altar, porque de las dos partes nos nutrimos, nos alimentamos del pan de vida, el pan que recibimos de la Sagrada Escritura y también de la Sagrada Comunión. Y pues también nos dice, podemos reconocer muchas de las palabras que se usan en la liturgia eucarística, en la plegaria eucarística, se toman directamente de las escrituras, ¿no? Hay varias referencias, ¿no? Desde donde sale el sol hasta el ocaso, cosas así que pues oímos, pero si tuviéramos una referencia podemos ver, es que esto viene de esta parte de la Biblia, es esta cita a la que se refiere. Entonces, muchos de nosotros, todos como iglesia veneramos a las Sagradas Escrituras, pero este documento del Vaticano II de Iberbum dice que es necesario que los clérigos, los diáconos y los catequistas, que son ministerios de la palabra, se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente para comunicar las riquezas de la palabra de Dios. Entonces, me imagino que algunos de ustedes son catequistas y si no son catequistas formales, pues están aquí porque están pensando más o menos en cómo puedo enseñarle algo a mis hijos. Ustedes son los primeros catequistas para sus hijos. Es necesario que nos sumerjamos en las escrituras, ¿no? Que nos dejemos envolver por el amor de Dios que encontramos en la Biblia. Y pues por eso también no es solo la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia, sino en la vida de la iglesia doméstica, que somos nosotros, en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. ¿Cómo es que podemos disfrutar de estas riquezas que nos quiere ofrecer Dios? Y nos dice este mismo documento de Dei Verbum: lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Y no sé ustedes, pero yo cuando me pongo a rezar es muy, muy fácil dar mi lista de peticiones. Ok, esta persona y esta necesidad y, ay Diosito, no sé qué estoy haciendo con esto y el otro. Y ya, terminé mi oración. Pero no doy tiempo para escuchar lo que Dios me quiere decir. Es muy, muy difícil darme ese tiempo para escuchar la palabra que Dios tiene para mí. Entonces, una forma es leer las Sagradas Escrituras, ¿no? Así tengo que escuchar algo que me quiere decir Diosito. Y eso se puede hacer por medio de varias cosas. Se pueden leer las lecturas del día. Y, por ejemplo, por medio del sitio de internet de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el USCCB, te puedes inscribir para recibir en tu email las lecturas de cada día. Tiene todas las lecturas. Y en inglés hasta tienen videos, tienen audio, que es reflexión. Pero al menos en español sí existen las lecturas del día. Y ahí te puedes inscribir para recibirlas. Y también, como dije, se puede, la liturgia de las horas es un deber de los sacerdotes, de los diáconos, de los obispos, orar la liturgia de las horas, pero nosotros como cristianos también podemos hacer esa oración. Y si no estás familiarizado con la liturgia de las horas, lo más fácil es usar una aplicación en tu teléfono, una app,
o un sitio de internet que te den, ok, solo estas las oraciones para este día y no tienes que andar buscando, porque es este aquí. Tienes que andar buscando y con este listoncito y no sé qué quiere decir. Con una aplicación fácil, te da lo que necesitas para esa oración del día y pues repleto de la Sagrada Escritura, de los salmos, de cánticos, de bendiciones. ¿Qué más? Pues existen un chorro de recursos, un podcast en inglés. Al inicio de este año, el podcast número 1, que es un programa de audio, tipo programa de radio, pero no tienes que sintonizar a cierta hora, puedes escuchar cuando quieras. El programa número 1 por varias semanas fue un sacerdote católico, el padre Mike Schmitz, que se dedicaba, son episodios de 20 minutos cada día, a leer toda la Biblia entera en un año. Entonces ahí vas, día 1, ok, Génesis, y te comparten también el plan de lectura para que puedas leer ciertos pasajes y así en 365 días haber leído toda la Biblia. Entonces se puede hacer así y aparte él te da comentario para ayudarte a entender un poquito más. Y pues sí, hay todo tipo de recurso. ¿Qué más? Y bueno, también una advertencia, que si vas buscando por internet y encuentras un podcast o un video de YouTube, hay que tener cuidado porque no todos tienen la autoridad, para eso no tienen, no es que su obispo les dijo, ok, sí, tienes permiso para hacer esta plática, este taller, este programa, pues no todos tienen ese don también. Entonces hay que tener algo de cuidado con eso y ver en cuanto se pueda si tiene el apoyo de un obispo, de una conferencia episcopal, del Papa, por ejemplo, eso se puede saber directamente en el sitio del Vaticano, eso sabes que estás bien con eso sí tiene la autoridad de la Iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, lo importante es que la Biblia sea más que un libro entre todos los demás, que no se quede en un estante, que se vea muy bonito y tal vez sea una Biblia que hayan tenido en su familia, que se va pasando de generación en generación y anotan sus nombres y fechas de sacramentos. Eso es muy bello, muy bonito y qué bueno que se haga eso. Pero si la Biblia se queda ahí acumulando polvo, pues no nos sirve de nada, ¿no? Hay que abrirlo y pues descubrir este inmenso tesoro valioso. Y pues como ya dije, Dios viene a nuestro encuentro por medio de las Sagradas Escrituras, pero nosotros tenemos que responder. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Esas fueron algunas sugerencias, pero también lo que les quiero ofrecer, y esto es más que nada mi enfoque, y como dije, yo tengo la perspectiva de tener hijos jóvenes, tengo de 1.5 años y 3 años, mis hijos. Entonces, cuando oramos con las Sagradas Escrituras, lo hacemos usando este esquema para un servicio de oración y esto se puede cambiar y adaptar de 1000 formas. Y de hecho, cuando era niña, pues es lo que hacía mi familia. Aquí está mi mamá y mi papá escuchando, así que ellos pueden decir sí o no. Pero es lo que hacíamos, nos reuníamos y no era necesariamente cada semana, era pues cuando se podía. Y, y pues nos turnábamos en hacernos responsables por distintas partes de este servicio de oración. Y ahora que nos encontramos en tiempos de pandemia, puede ser muy buena oportunidad para empezar con esto, para intentar algo así, porque muchos de nosotros nos encontramos más en casa, tenemos más tiempo juntos, entonces, pues, ¿por qué no aprovecharnos y leer, por ejemplo, las escrituras, las lecturas de cada domingo?
Por ejemplo, se puede hacer el sábado por la tarde, se puede leer el Evangelio del día siguiente y así como que da tiempo para que la palabra de Dios sea plantada y comience a crecer en el corazón antes de que se proclame en comunidad el día siguiente, ese domingo. Pero pues también depende. Yo sé que ahorita en tiempos de pandemia cada persona está tomando decisiones según sus criterios. Entonces algunos papás se están turnando, pues yo me voy a esta misa y tú te vas a esta y los niños se quedan aquí porque están muy jóvenes y no entienden que no está bien ponerse a lamear la banca, ¿no? Entonces mejor pues ellos se quedan en casa. Pero pues no quiero que ellos se estén perdiendo de algo tan importante de nuestra vida como cristianos. Entonces pues hay que orar con las Sagradas Escrituras de la manera que se pueda. Y como dije, esto se puede modificar de mil formas, pero si estás pensando, pues, ¿cómo puedo empezar? Esto te lo ofrezco para que puedas intentar y ver cómo le puedes ir cambiando. Y se basa más o menos en la estructura de la misa y también un poco en el método de la catequesis del buen pastor. Que es influenciado por el método Montessori de aprendizaje, de entender las necesidades de niños jóvenes en particular. Pero pues al iniciar lo importante es tener todo preparado. Eso es un tema muy importante en el método Montessori, tener tu espacio preparado, ¿no? Sin con el mínimo número de distracciones que se pueda, ¿no? Si estás frente a la tele y ya están acostumbrados a ir para ver su película o lo que sea, pues tal vez no sea el lugar adecuado. Um, entonces ahí vas viendo, evaluando para tu familia cuál puede ser ese lugar que tengas las distracciones mínimas y prepararlo. Y también esto puede ser parte de una responsabilidad de tus hijos también, que ellos te ayuden a preparar ese espacio, que digan, ok, ¿qué vamos a poner en nuestra mesa de oración hoy? Pues es el cumpleaños de la abuela, vamos a rezar por la abuela, ok, tengo una foto de la abuela, ok, vamos a ponerla. Obviamente una vela, una tela del color litúrgico de la temporada litúrgica actual. Eso nos puede ayudar y también puede ser una oportunidad de aprendizaje. A ver, tenemos aquí una tela verde, roja, morada. Estamos en el tiempo ordinario. ¿Qué color usamos para esa estación? Y pueden platicar un poco sobre eso. Por eso se sabe mi hijo de 3 años que el verde es para el tiempo ordinario. ¿Qué más? Si tienen y si pueden entronar a su Biblia. Existen cosas como estas para entronizar su Biblia, pero también eso puede ser un proyecto familiar. Pueden hacer un trono para su Biblia, puede ser de cartón, puede ser de el material que quieran. La cosa sería hacer algo que los ayude a entender que están venerando las Sagradas Escrituras, que le tienen un respeto porque tiene una dignidad especial. No es un libro entre otros, es más que eso. ¿Qué más? Se puede usar un canto inicial, eso, y si se va a usar, eso también que se elija de antemano. Hay que leer las lecturas y si se pueden leer las lecturas del domingo, se pueden leer lecturas que tengan que ver con una necesidad en particular. Por ejemplo, pues van a ser un nieto, ok, vamos a rezar con el relato de la Natividad del Señor, por ejemplo, ¿no? Se pueden elegir las lecturas que sean que se adapten a sus necesidades particulares. Entonces, repasar las lecturas,
estar preparados para ofrecer una introducción o una explicación, si es necesario. Una cruz, un crucifijo, una imagen o artículo, cualquier cosa que les ayude a enfocar su oración. Y yo, como mencioné con mis hijos pequeños, les ayuda mucho tener cosas que ellos puedan agarrar, que ellos puedan manipular. Por ejemplo, en el tiempo de Navidad, les encantó tener el nacimiento. Yo puedo agarrar aquí al niño Dios, yo puedo agarrar a San José. Y eso les ayudó muchísimo poder no solo hablar del relato, sino ver, ok, aquí está José y dijiste, mamá, que José y María se fueron a Belén. Ok, aquí van a Belén. Entonces, lo que sea que los ayude a enfocar su oración. Eso es lo que quieren preparar, tener en su espacio de oración. Y ahora sí, se empieza con esta oración inicial. Y no se tiene que encender una vela, pero eso puede ser una forma de comunicar de forma visual que este es un tiempo sagrado, dedicado, lo aparta de la rutina ordinaria, ¿no? Nos recuerda que estamos invocando la presencia de Cristo, la luz del mundo, presente en esta palabra de Dios viviente. Y si se eligió un canto, se pueden cantar o se puede escuchar. Y eso también nos ayuda a tener ese espacio de transición de lo que estaba haciendo antes a, ok, esta es oración dedicada. Y también puede comunicar el tema, que será el enfoque del servicio de oración. Y pues se hace la señal de la cruz, que consagra este tiempo juntos. Nos recuerda que estamos en la presencia de Dios, que Dios desea esa comunión íntima con nosotros. Y se puede rezar una oración breve espontánea o una oración tradicional. Por ejemplo, la oración de San Francisco, una oración que siempre se reza en familia, el angelito de la guarda, la que se sepa, en la que sea parte de su vida familiar. Y también pueden explorar nuevas oraciones y así conocer todo este tesoro que tenemos de nuestra fe. Y se pueden leer varias lecturas, todas las lecturas para el domingo, o se puede leer solo una o dos. Mi sugerencia sería que si solo se va a leer una, que sea el Evangelio, pero no tiene que ser así, también puede ser un salmo, especialmente si es de alabanza y quieren comunicar su alabanza, pues perfecto. Pero pues si se va a leer el Evangelio, que no se olviden de cantar esa aclamación antes del Evangelio, la aleluya, o en tiempos de Cuaresma, honor y gloria a ti, Señor Jesús, o alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Y hay varios que se pueden buscar en YouTube o que se sepan tal vez por ir a misa, los que cantan el coro en su parroquia. Y se lee la lectura lentamente. Y también pues recibo la pregunta, pues, ¿qué tal una Biblia para niños? Y existen muchas versiones de la Biblia que han sido adaptadas para niños y puede ser bien leer eso, pero también creo que es importante que sus hijos escuchen las palabras que se usan en la iglesia, que usamos para oración y culto comunitario, ¿no? Y pues sí, tal vez hay palabras difíciles o nuevas, pero ese es buen momento para explicar, ¿no? Esto es lo que quiere decir. Y ellos entienden más de lo que tal vez pensaríamos nosotros. Así que hay que darles un poco de crédito, ¿no? Que sí entienden y también aprenden si les damos la oportunidad de aprender. Y después es una reflexión guiada. Siempre hay que dar un poco de tiempo de silencio. Sé que con niños pequeños eso es muy difícil y empiezan a hacer otra cosa y se distraen, pero aunque sea un segundo, un poquito de silencio para dejar que penetre el corazón esa palabra de Dios. Y después se puede preguntar, ¿qué escuchaste? ¿O qué palabra o frase te llamó la atención? Y
esa pregunta viene de este método de catequesis del buen pastor porque no impone una explicación o una interpretación, ¿no? Deja que tu hijo sea el que guíe la conversación. Pues yo escuché algo de la semilla de mostaza y eso les llama la atención porque yo soy pequeño y habla de esta semilla que es pequeña, ¿no? Entonces, eso deja que ellos guíen la conversación, aunque yo quiera usar esta oportunidad para decir, ¿ves? Dios te quiere decir que ya dejes en paz a tu hermana, que ya dejes de fregar. No, mejor, tal vez les quiera decir eso Dios, pero hay que cuidar qué es lo que Dios quiere decir y qué es lo que yo quiero decir, ¿no? Que hay que ayudar o estar atentos a no imponer mi interpretación y dejar que Dios comunique esa verdad que para nuestra salvación y no lo que yo quiera decir, no es mi mensaje. Pero obviamente es un balance un poco difícil porque sí hay que ayudar a sus hijos, especialmente si son niños pequeños, a describir qué es lo que pasó, qué es lo que escuchamos, cuáles fueron los eventos de este pasaje. Y ok, ahora vamos a leerlo de nuevo. Y después de esa segunda lectura, ok, reflexionar. ¿Oíste algo distinto que te llamó la atención esta vez? O no sé, lo oyes un poco distinto la segunda vez, porque al menos yo y muchos de nosotros como adultos decimos, parábola del buen samaritano, ya me la sé. ¿No? Entonces, hasta la segunda vez dices, ok, no, sí tengo que poner atención, sí tiene algo nuevo que ofrecer cada vez que lo leo. Entonces, por eso la recomendación de leerlo más de una vez. Y así también como que salen temas a lo largo de estas lecturas, o también nos puede ayudar a recordar algo, ¿no? Algo que nos quiera decir Dios en ese momento en particular, ¿no? Porque aunque se repite el ciclo del leccionario cada 3 años, cada vez que leo una lectura, Dios me quiere decir algo en este momento. Dios tiene algo nuevo que ofrecerme, algo nuevo que decirme. O puede ser lo mismo, pero lo oigo de manera distinta. Ahora que soy mamá de alguien que tiene 3 años en vez de uno, no sé. Esa es la riqueza, la profundidad de la palabra de Dios. Luego se da una oportunidad para responder, ¿no? Se puede invitar a los miembros de la familia a que den gracias a Dios por el don de su palabra. Y especialmente con niños muy pequeños, es algo muy espontáneo y muy bello ver qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren hacer. Puede ser que ellos quieran hacer una oración espontánea o quieran escuchar una canción o cantar o dibujar. Es que fue esta parábola de la semilla de mostaza, el grano de mostaza, entonces quiero dibujar cómo se ve. Y vamos a buscar imágenes por internet para que me dé una idea de cómo se ve. O puede ser una manualidad y también se puede preparar de antemano una manualidad o una actividad, pero no se tiene que forzar, ¿no? Que hay que dejar a nuestros hijos que respondan de manera auténtica y genuina, porque pues tal vez no tenga sentido para nosotros, pero si se ponen a dar vueltas y a girar y girar y girar y girar, tal vez eso es su forma de decir gracias Dios, estoy orando, así me puedo enfocar en lo que me acabas de comunicar por medio de tu palabra. Y eso es lo que más me gusta de este método de la catequesis del buen pastor, es que respeta la religión, la potencial que tiene cada niño, por más joven que sea, de la religión, de entender y tener esta relación con Dios, que no te tienes que esperar hasta que tengas 7 años y estés listo para recibir tu primera comunión. Eso empieza desde mucho, mucho más joven, ¿no? Desde antes de que te formaras en el vientre, ¿no? Yo te conocía, nos dice Dios por medio del profeta Jeremías. Entonces, eso más que nada es algo que debe dirigir estas oraciones, estos servicios de oración, ese respeto por
la capacidad que tiene mi hijo para responder a la palabra de Dios. Y si la respuesta a la palabra de Dios fue una oración espontánea, se puede terminar con eso, perfecto, y ya estuvo. Pero también, si quieren, pueden hacer una oración de petición y se puede basar en la plegaria universal, ¿no? La oración de los fieles, las peticiones de la misa. Podemos orar por la iglesia, por nuestro país, nuestros líderes, por aquellos que experimentan dificultades, tienen una necesidad particular, por nuestra comunidad local, y también podemos añadir nuestras propias intenciones, de nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, etcétera. Y se puede concluir con un Padre Nuestro y hasta un saludo de paz. Y este saludo de paz que no sea solo, ok, un apretado de mano y ya, sino una oportunidad de reconciliación auténtica, de decir, ¿sabes qué, hijo? Quiero reconocer que la regué, que te grité mucho hoy y no fue por ti, fue porque yo estaba de mal genio, fue porque estoy estresado por trabajo, pero te quiero, hijo, y perdóname, no te hubiera tratado de esa forma, ¿no? Entonces, no solamente que, ok, mi hijo le tiene que pedir disculpas a su hermana, pero yo como papá, pedirle disculpas a mi hijo. Cuando hacían eso mis papás, que lo hacían, eso me llegó mucho, la verdad. Fue un gran regalo ver que mis papás también reconocen que ellos están intentando y aprendiendo y que me quieren y que, pues sí, a veces meten la pata, pero que siempre hacen en todo con esa intención de amor. Entonces, ese saludo de paz, y especialmente como no lo podemos hacer en misa, ahorita no podemos ir y abrazar a nuestro prójimo, pues en casa, qué mejor, darnos esos abrazos, apapacharnos, ¿no? Y si gustan, pueden cantar o escuchar un canto, el mismo que se hizo al inicio, se puede elegir uno nuevo. Y con eso, y también es como señal de, okay, de transición, ¿no? Ok, ya terminamos nuestra oración, ahora sí vamos a regresar a nuestra rutina, pero ojalá con una perspectiva distinta, con una mentalidad distinta. Y pues sí, tal vez digan, ok, eso suena muy bonito, pero en realidad, ¿qué tal? ¿Cómo funciona eso? Y aquí les quiero compartir, tomé un video desde hace, creo que, no sé, 2, 3 semanas, de un servicio de oración que hicimos en familia. Y pueden ver mis hijitos y todo, pero desde el inicio, desde preparar el servicio y hasta guardar todos los artículos que usamos. Entonces, aquí les va. Si hay problemas con video o audio, me dejan saber. Pues como pueden ver, no es algo siempre así muy bonito y tal vez se note la frustración en mi cara de vez en cuando. A ver, niño, siéntate. Pero pues
es oportunidad de tener ese encuentro con la palabra. Y pueden ver cómo mis hijos ayudaron a poner el espacio, ok, ¿fue esta tela o no? Am, y pues a mi hija, por ejemplo, le encanta darle besos a la Virgen, ¿no? Le encanta darle besos al evangelio, al libro de los evangelios, a la cruz. Entonces, por medio de todos esos detalles, aprenden mucho más, aprenden una reverencia, aprenden una disposición, una actitud, ¿no? Por cómo ponemos la Biblia, cómo guardamos la Biblia. um, ven que es un don precioso que recibimos y transmitimos de generación en generación, como el espagueti de mi abuela, ¿no? Y no tiene que salir perfecto, no se pongan esa presión de que se tiene que ser así, que se sienten y estén callados. Hay que intentar, intentar, intentar. Y también conforme se vayan acostumbrando o sus hijos vayan madurando, pueden tomar más y más responsabilidad para preparar o guiar el servicio. Am, pero pues sí, si se ponen a bailar y girar y esa es su respuesta espontánea a la palabra, está bien, ¿no? Pues gracias a Dios nos podemos apoyar en recursos que existen en Internet. Yo estaba con mi teléfono porque estaba viendo que cuáles son las lecturas de hoy. Ok, es esta. ¿Quieres escuchar este canto? Ok, perfecto, aquí en YouTube. Entonces, hay que utilizar todos esos recursos, esos dones que tenemos. Y pues por medio de ese enlace que se compartió, hay más recursos que pueden usar, documentos clave de la iglesia. Estos son los que usé mucho para preparar esta presentación, pero también recursos como, por ejemplo, cómo entronizar la Biblia en familia. Eso se encuentra en un enlace del USCCB, de los obispos de los Estados Unidos. Artículos para poder entender un poquito más. También tengo una lista de recursos que están basados en el leccionario, entonces van de domingo a domingo y así te puedes apoyar en eso y te da por lo menos un punto de partida, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tengo, bueno, no está a la mano, pero un guía para lectores, por ejemplo. Eso tiene algo de comentario que te puede ayudar. Existen muchos, muchos recursos. Y si dices, bueno, pues ¿cómo empiezo? O para mi lectura personal, pues mi sugerencia es empezar con los evangelios, tal vez con Marcos, que es el más corto, 16 capítulos. Se puede leer como una unidad. Y en especial en esta temporada próxima de Cuaresma, hay que aprovecharnos, hacer un compromiso para leer la Biblia. Y puede ser, como mencioné, un podcast, un app en su teléfono, como sea, pero empiecen a leer o háganlo de nuevo. Um, y, y, como dije en ese folleto que les comparto, hay versiones de la Biblia que se encuentran en línea, estos documentos, enlaces, artículos y más. Y también les comparto un folleto que es la guía para cómo tener este servicio de oración en familia. Son 2 páginas que se pueden imprimir y decir, ok, vamos de paso en paso para poder empezar a intentar hacer una celebración como esta. Y pues más que nada, como empecé, le pedimos la intercesión de los santos, de San Jerónimo en particular. Hazte amigo de San Jerónimo, si no eres amigo ya de él. Con esa carta apostólica del Papa Francisco, es un buen punto de partida para aprender un poquito sobre este santo y que él sea nuestro guía, sea nuestro mentor para poder recibir con amor el gran tesoro que es la Biblia, que es la Sagrada Escritura. Y creo que tenemos algo, poquito de tiempo para 2 que 3 preguntas tal vez. Una pregunta de dónde se puede encontrar ese material. Pues como dije en el enlace que se compartió,
y tal vez se pueda compartir de nuevo para acceder a esos folletos que mencioné. Aparte esta presentación de PowerPoint para que puedan ver cuáles son estos documentos o esta cita que me gustó, o lo que sea. ¿Puedo comentar algo? Claro. Nada más que a veces sí es un reto cuando se tiene hijos de distintas edades, ¿no? Que están unos chiquitos y unos adolescentes, a lo mejor más grandes. Y ahí sí entra pues la creatividad de los padres de familia, yo creo, en cómo hacer a lo mejor que los grandes ayuden a los chiquitos. Los chiquitos, que sea su tiempo de poder ordenar a los grandes y decir, ahora vas a dibujar esto, vas a, precisamente cuando escogen a lo mejor qué historia de la Biblia leer o demás, pero el ver cómo tratar de involucrar a toda la familia, porque sí, ese es el gran reto cuando tenemos hijos de todas edades, ¿no? Sí, precisamente. Gracias. Y eso lo sabe ella, que es mi mamá. Así es, era también el cantar o el hacer con plastilina, también algo de la escritura o el hacer una obra de teatro, precisamente. Ya viste esto de Daniel y los leones y el poder darle vida a esa escritura y esa palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues sí es algo de creatividad, pero el poder involucrar a todos de cualquier edad que estén también, ¿no? Sí, y reconocer sus dones y afirmar esos dones, ¿no? Ver que, pues sí, o sea, es oportunidad para reconocer. Si mi respuesta espontánea siempre es algo artístico, tal vez hay algo ahí que explorar, ese don que Dios me ha dado de arte, ¿no? De escribir una canción, tal vez. No sé. Hola. Sí. Yo solo quiero hacer un comentario. Yo soy guía de talleres de oración y vida y pues básicamente pues trabajamos con la Biblia también y pues para las personas que se les dificulte un poco, nosotros podemos ayudar a las familias a comenzar a meditar con la palabra de Dios. Solamente tienen que contactarnos y un guía puede ir a su casa siguiendo todos los protocolos de seguridad para esta pandemia. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, no estamos solos, podemos contar con apoyo de personas que saben y que tienen esos recursos que nos pueden compartir. Gracias. Una pregunta de cómo comenzar a leer la Biblia. Se puede comenzar desde el principio y algunas, si buscas por internet guías, algunas sí empiezan así. Mi recomendación sería empezar con el Evangelio, uno de los Evangelios, y tal vez Marcos, siendo el más corto, tal vez sea un poquito más fácil empezar ahí, leer y comparar y ver cómo está, cómo se compara con los demás y pues también no estando en este ciclo del leccionario de Marcos. Perfecto, empezar con ese evangelio y pues sí, con que sea un pedacito, un versículo cada día, lo que sea puede dar mucho fruto, ¿no? Como dijo el Papa Francisco, ¿no? Si nos referimos a la Biblia constantemente como lo hacemos con nuestro teléfono, pues qué mejor, nos cambia la vida. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. Si no hay otra pregunta en este momento, podemos terminar con oración y después de la oración algunos anuncios. Pero esta oración
se encuentra en el Catecismo para Adultos de los Estados Unidos y es tomada del libro de las Confesiones de San Agustín. Y pues es una reflexión sobre las Sagradas Escrituras. Entonces los invito a que me acompañen a pedir la intercesión de San Agustín, de San Jerónimo, también a que pues se nos abra la mente y el corazón para recibir ese gran don que Dios nos quiere compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deja que tus escrituras sean mi casta delicia. Oh Señor, perfeccióname y revélame esas páginas. Mira que tu voz es mi gozo. Dame lo que amo. Que los secretos más íntimos de tus palabras me sean expuestos cuando llame. Esto te lo ruego por nuestro Señor Jesucristo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Estos son los tesoros que busco en tus libros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Fátima. Este es un taller oportuno que nos inspira a seguir o a comenzar a leer la Biblia con nuestra familia, especialmente al entrar en la temporada de Cuaresma. Otra vez, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por pasar parte de su noche con nosotros. Les pedimos que estén pendientes de un correo electrónico de la universidad, el cual tendrá 2 enlaces. El primer enlace será hacia una breve encuesta. Por favor, ayúdenos con esa encuesta sobre esta conversación. Y el segundo enlace tendrá el enlace que lo llevará donde estará grabada este taller. Últimamente los invitamos a un seminario con el doctor Hoffman Ospino, profesor de Boston College, el próximo martes 23 de febrero a las 7 de la noche por este mismo canal, por Zoom y Facebook Live. El tema de esa noche será inmigración y racismo en nuestro día. Una vez más, muchas gracias a todos. Fátima, muchas gracias por su tiempo. Y a su familia, Fátima, yo sé que su esposo y sus 2 niños estaban ahí con ustedes. Muchas gracias a ellos también. Claro que sí. Nos vemos con todos y buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, gracias.